Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos. Hoy tenemos un tema muy importante para las personas que estén buscando un empleo o quieran mejorar el empleo que ya tienen. Mi nombre es José Alberto López y hoy me acompaña Mónica Nájera, una experta en recursos humanos con más de 15 años de experiencia, y vamos a abordar algunos temas importantes, algunos consejos, algunos tips en la búsqueda de empleo. Bienvenida, Mónica, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, José, qué gusto verte. Bien, en algún momento nosotros estuvimos buscando un primer empleo y ese puede ser un reto grande, ¿verdad? Es desafiante. Y hay muchas maneras en las que nosotros nos podemos preparar. Y especialmente siempre hay un punto de partida al buscar un empleo. ¿Qué consejo nos darías en el proceso de estar buscando un empleo? ¿Por dónde nosotros empezamos ese proceso? Uno de los consejos que te daría es primero el autoconocimiento, ¿verdad? O sea, ver cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, en qué sos bueno, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos todo al revés, ¿verdad? No tenemos empleo y queremos salir corriendo a buscar empleo, hacemos una hoja de vida y empezamos a montar la hoja de vida por todos lados, ¿verdad? Entonces, mi recomendación, como te digo y te repito, es haz una lista. Después de hacer la lista de habilidades y fortalezas, busca en el mercado laboral qué posición, ¿verdad?, va con el perfil que tú tienes, y luego de ello ya puedes empezar a hacer una hoja de vida. Bueno, y eso creo que es muy importante, ¿verdad? Partir de conocernos a nosotros mismos, qué es lo que nos interesa, para qué es que soy bueno, y ya centrar nuestra búsqueda de acuerdo a esos intereses y habilidades. Ese proceso pues también requiere de ciertos documentos, cierta preparación. Escuchamos siempre de la hoja de vida. ¿Cómo hago una hoja de vida que llame la atención, que resalte? Porque siempre hay muchos aplicantes para una posición de empleo. ¿Cómo podríamos hacer para que la hoja de vida pueda resaltar y destacar dentro de las varias aplicaciones que hay para esa posición que estamos buscando? Creo que lo más importante siempre es los datos personales, ¿verdad? Tu nombre completo. Es importante también contactos. Muchas veces solo ponemos el número de celular, un número de celular, y muchas cosas pueden pasar con un teléfono, ¿verdad? Entonces, creo que es importante colocar otro tipo de contacto, ¿verdad? También un correo electrónico. Lo más importante en la hoja de vida hoy en día es una hoja, ¿verdad? Antes creo que estábamos acostumbrados a ver 3 hojas, 4 hojas y poníamos desde prepa, kinder. Parvulitos, ¿verdad? Entonces, creo que primero tienes que tener claro cuál es la posición que estás buscando. De hecho, en las vacantes que aparecen o en los anuncios te dan muchos tips, ¿verdad? Porque de hecho ahí te dice cuáles son las habilidades que necesitas, cuáles son los requisitos para el puesto. Entonces, en base a ese anuncio, tú debes hacer la hoja de vida, ¿verdad? Hoy en día la forma de reclutar es muy distinta. Ahora es mucha inteligencia artificial. Entonces, tú tienes que poner palabras claves que el reclutador esté buscando en tu hoja de vida. Porque si, por ejemplo, tú estás buscando una plaza de sistemas, pero en ningún lado de tu hoja de vida dice sistemas, vas a perder la oportunidad. De hecho, yo no te hubiera encontrado, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que esas palabras claves, colocar funciones, ¿verdad?, resumidas de los trabajos donde has estado, también funciona. Es lo que yo te puedo decir, no sé si... Sí, no, y eso es importante porque, de hecho, cuando el reclutador inicia el proceso, publica la vacante, ya nos está dando toda la información. Toda la información. Y yo creo que nosotros podemos hacer bien en, como tú dices, ir empatando nuestras habilidades con las necesidades que tiene el empleador. Sí, así yo creo que si las personas logran entender este punto, va a ser mucho más sencillo. Mucho más sencillo encontrar esa posición. Definitivamente. Así que tomen nota, ¿verdad?, de estos tips, porque creo que les van a ayudar a que la búsqueda de empleo sea más efectiva. Ahora, iniciamos el proceso, ¿verdad? Preparamos nuestra hoja de vida, la dejamos en diferentes, en el empleo que estamos buscando. Y pues lo que sigue a presentar una hoja de vida es que el reclutador se fije en nosotros y diga, ok, me interesa esta persona, quiero llamarla a una entrevista. La entrevista de trabajo pues es algo que siempre nos pone nerviosos, ¿verdad? Pues tenemos una entrevista ahorita y a veces
no sabemos qué preguntas se van a hacer, si me voy a confundir en algo que diga. ¿Cómo puedo yo prepararme para una entrevista de trabajo, sentirme en confianza, tranquilo y tener éxito en la entrevista? Ok, yo creo que lo más importante, bueno, hay varios tipos de entrevista, ¿verdad? Entonces, hay entrevistas que son técnicas, que ahí sí es conocimiento, Sí. ¿verdad? Ahí sí si es de sistemas, si es de matemáticas, o sea, ahí sí van a hacerte preguntas directamente de conocimiento y de la posición a la que estás aplicando. Hay algunas otras entrevistas que son más generales, ¿verdad? Y lo más importante para destacar en una entrevista es investigar la empresa que te está contratando. Eso, mira, destaca un montón. Yo que entrevisto a muchas personas todos los días, algunas veces digamos, tú preguntas y la persona responde, ¿verdad? Cuando de repente un candidato viene y me hace una pregunta, se siente tan bonito porque la entrevista deja de ser entrevista y entonces empieza una conversación. Y entonces creo que eso destaca un montón y me llama más la atención el candidato que estoy entrevistando porque se me fue el tiempo y empiezo a hablar y él me pregunta, mire, pero vi que están en El Salvador, o sea, ese interés de la persona, ¿verdad? O la posición, vi que la tiene vacante hace 3 meses y a veces me quedo como, o sea, vuelvo a ver al candidato y digo, este candidato tiene algo distinto, ¿verdad? Entonces creo que esa parte, ¿verdad? Investigar información, a qué se dedica la empresa. También creo que la parte de autoconocimiento que hablábamos al principio, era de, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? Si yo sé las fortalezas, ver en el pasado, ¿verdad? También es importante la experiencia que has tenido antes y ejemplos donde tú demuestres las fortalezas, porque el reclutador o la persona que te entrevista ya vio que en tu hoja de vida dice cuáles son las habilidades. En la entrevista él necesita saber cuándo las pusiste en práctica. Sí, entonces, comprobar. Exactamente. Y ahí sirve también compartir experiencias, ¿verdad? Cómo resolvimos algo relacionado a la posición que estamos buscando y que le puede ser útil a la persona que pues nos está entrevistando. Yo creo que funciona. Lo que mencionaste puede ayudar mucho incluso para relajar los nervios, ¿verdad? Que se vuelva una conversación, algo fluido y no algo tan estructurado o sistematizado, sino que nos va a dar más confianza al momento de estar en una entrevista. Gracias por compartir esos consejos. Luego de la entrevista viene la espera, que a veces parece una espera infinita. No sabemos cuándo nos van a llamar, cuándo nos van a decir que sí, aplicó o si va a haber una segunda entrevista. Pues eso puede pasar y puede llegar a generar cierta ansiedad en las personas. ¿Cómo podríamos dar un seguimiento luego de que terminamos la entrevista para que pues vean nuestro interés, pero también no llegar a ser tediosos de estar preguntando, insistiendo, pero sí hacer un seguimiento apropiado? Esta es una parte importante que mencionas, ¿verdad? Yo creo que sí es vital que el candidato dé seguimiento a su proceso, porque demuestra interés. Pero también hay que entender la parte del reclutador, ¿verdad? Que en el día puede ver muchos candidatos, infinitas hojas de vida. Él está ocupado entrevistando, hablando con las personas. Entonces, muchas veces, cuando tú pides retroalimentación, esperas ese mensaje, digamos, estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Que uno manda un WhatsApp y quiere que le contesten uno inmediato, ¿verdad? Entonces creo que un poco de paciencia también, ¿verdad? Y empatía con el reclutador y de decir, bueno, no me contestó porque me imagino que está entrevistando a otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomiendo? Después de 3 días, creo que es algo prudente mandar un correíto. Importante haberte quedado con el contacto del reclutador o el entrevistador, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Enviar un correíto, ¿verdad? De agradecimiento de el tiempo que se tomaron, de por haber tomado en cuenta tu hoja de vida y tu experiencia. Muchas veces también ahora es WhatsApp, ¿verdad? La mayoría de reclutadores usa WhatsApp. Entonces, creo que también un mensajito de agradecimiento es importante a los 3 días. Debemos entender también que hay muchas entidades que el proceso de reclutamiento lleva bastante tiempo, ¿verdad? O sea, depende de la entidad. He visto entidades financieras que pueden tardar de 5 a 7 días, ¿verdad? Hay otras que son menos. Entonces, también te recomiendo, o a las personas también que nos están viendo, les recomiendo después de 5 días, creo que también es algo prudente llamar al reclutador y preguntar, hola, buenos días, ¿cómo va mi proceso? ¿Verdad? Entonces, demuestra interés, pero como tú dices, ¿verdad? Nunca pasar a la parte de desesperación
que también es un límite, una línea ahí un poco gris, ¿verdad? Entonces, creo que siempre de la forma educada y mostrando interés, creo que vas a lograr bastante. No, y eso es importante. Yo creo que destaca mucho el que una persona muestre interés después de la entrevista. Sí. La nota que tú decías de agradecimiento, una llamada, puede ser que no sea una práctica en general, pero creo que nos puede hacer destacar en el proceso de estar buscando un empleo. Bueno, yo creo que han sido buenas sugerencias. Yo creo que llegamos ya a la parte en la que hemos presentado nuestra hoja de vida, hemos hecho la entrevista, hemos dado seguimiento y nos van a notificar si hemos sido contratados o seleccionados. Eso también puede ser un proceso que nos pueda generar cierta ansiedad. ¿Podríamos nosotros hacer algo cuando ya, cómo manejamos el proceso si la persona nos dice, agradecemos, gracias por su participación, como suelen decir muchos? Sí, te dicen. Sí, lo ¿verdad? Dicen. Porque hay muchos que creo que no están acostumbrados a decirlo. Es cierto. Si nos dijeran o nos mandaran una nota, ¿verdad? Gracias por haber participado en el proceso. ¿Qué hacemos si no nos contratan? Bueno, mira, creo que muchas cosas pueden pasar acá, ¿verdad? Yo, ¿qué recomiendo en esta situación? Muchas veces, si hicimos la lista o si seguimos todos los consejos que hemos dicho acá anteriormente y por fin tenemos a la empresa, tenemos el perfil al que nosotros queremos aplicar, a veces nos vamos de lleno con una sola oportunidad. Entonces, cuando estás en esa espera, porque solo estás esperando justo ese empleo y te dicen que no, la motivación se viene abajo. Sí. Entonces, yo les digo a todos, busquen 5 empresas, busquen 5 opciones, ¿verdad? Si una de ellas te dice que no, tienes 4 más, entonces eso te da esperanza. Te va a desmotivar, pero no te va a hundir, ¿verdad? Entonces, creo que esa es mi mayor recomendación, ¿verdad? Está no solo en un proceso, o sea, busca muchas opciones para que la motivación pueda seguir ahí contigo. Sí, yo creo que eso es importantísimo, ¿verdad? No frustrarnos a la primera, sino que saber que si esta no salió, entonces puede haber otra oportunidad. Y algo importante, ¿verdad? También es como pedir retroalimentación, ¿verdad? Como te decía, muchos reclutadores o muchas empresas, por tanta información que manejan, muchas veces no te dicen por qué, ¿verdad? Entonces es bien, a mí me ha pasado, ¿verdad? No, de muchas entrevistas que hago, algún candidato me llama y me dice, Mónica, mire, disculpe, ¿por qué no fui aceptado? Y entonces te da ese sentimiento de decir, bueno, no tengo la respuesta ahorita porque son tantos candidatos, sí. Dame su nombre y te prometo que sí voy y reviso todo y doy retroalimentación. O sea, muchas veces se canceló la posición, muchas veces congelan la posición, entonces vas a estar deprimido por gusto porque al final no era porque no cumplías con las habilidades, ¿verdad? Sino simplemente se canceló. ¿Verdad? Entonces creo que pedir retroalimentación es a veces un poco complicado, no nos gusta, pero es importante porque no sabes. Y si hay algo que mejorar, pues lo vas a mejorar para las otras 4 que te dije que tenés que tener. Es cierto. A veces la verdad puede ser dura, ¿verdad? Sí, pero nos puede ayudar en el proceso y en esa continua búsqueda de oportunidades de empleo. Sí. Yo creo que son muy útiles todos estos consejos. Creo que en mi experiencia, recordando algunas de mis experiencias de buscar un empleo, me vienen a la mente muchas de las cosas que has mencionado. Ahora que vivimos en la era de la información, pues tenemos muchas fuentes donde buscar consejos y yo creo que lo que has mencionado, en mi experiencia, es lo que me ha servido. Si pudieras decir un último consejo para el proceso de búsqueda de empleo, ¿dónde deberíamos nosotros... ¿O cómo podrías, qué último consejo nos das, más bien, para este proceso de buscar un empleo? Ok, yo te dejaría con 2 consejos, ¿verdad? El primero, tu marca personal hoy en día es importante. Todo es redes sociales, ¿verdad? Entonces, lo que tú eres, lo que tú deseas, debes proyectarlo en tus redes sociales, ¿verdad? Segundo lugar, tu red de contactos, ¿verdad? Pueden haber hoy en día muchas bolsas de empleo, pueden haber muchas vacantes, de muchas maneras te pueden llegar, pero no hay nada más importante que alguien te refiera con alguien, ¿verdad? Entonces,
Si estás en búsqueda de empleo, habla con tus amigos, haz una lista de contactos, ¿verdad? Que tú conoces, diles que estás en búsqueda de ese trabajo y ellos te van a referir y va a ser mucho más sencillo llegar a ese reclutador o a esa vacante que tanto estás buscando. No, y qué bueno que lo mencionas, la red de contactos es muy importante. Yo recuerdo cuando regresé de mi misión, una de las cosas que los servicios de bienestar y autosuficiencia me invitaron a hacer fue empezar a anotar nombres, Okay. nombres, teléfonos de personas que podrían ofrecerme una oportunidad de empleo o me podrían referir con alguien que pudiera darme empleo. Y así fue como empecé mi búsqueda. Y empecé con mi familia, ¿verdad? Mi papá, ¿tenés algún amigo que me pueda referir? Y así fui buscando y obteniendo oportunidades de empleo justo por la red de contactos. Yo creo que eso es importantísimo. Bien, hemos creo que hablado de muchos consejos muy buenos. Yo creo que tu experiencia en recursos humanos es muy importante. Esperamos que todas las personas pues hayan tomado algunas notas y puedan utilizar estos consejos en el proceso de buscar empleo de manera efectiva. Así que gracias por acompañarnos y por compartir estos consejos con nosotros. Gracias, José. Un gusto estar contigo.